¿Qué tal? Nuevamente es un gusto estar con ustedes en este Ministerio de Niños de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Mi nombre es Iris y les doy la bienvenida a esta enseñanza del día de hoy. Como ustedes saben, cada semana pues enseñamos algo acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender algo acerca de la misma Escritura. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vamos a aprender de qué manera la palabra de Dios nos enseña algunos elementos, algunos símbolos que vienen a lo largo de la Escritura y comparan a la palabra de Dios. Cada uno de esos elementos y cada uno de esos símbolos están a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a aprender cada uno de ellos. Yo sé que tú los vas a identificar rápidamente, yo te los voy a ir mencionando, te los voy a ir mostrando para que tú puedas aprender juntamente conmigo ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios con cada uno de estos elementos? ¿Te parece? Bueno, la enseñanza del día de hoy la he titulado, como ves en la parte de aquí atrás, La Biblia es como. Así se llama la enseñanza del día de hoy y eso es lo que vamos a aprender. Cada uno de estos elementos que nos enseña, que compara la palabra de Dios, es para saber que la Biblia es como. Y el primer elemento que quiero mostrarte es un espejo. Tú sabes que los espejos se usan para que podamos ser reflejados, ¿verdad? Nuestra imagen pueda ser reflejada. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que es comparada con un espejo porque refleja la imagen misma de Dios. Hacia nosotros refleja la imagen misma de Dios, pero también nos muestra la verdadera condición en la que tú y yo nos encontramos, la verdadera condición en la que está nuestra vida, nuestro corazón, porque el espejo, que es la palabra de Dios, revela toda verdad. Entonces vamos a poner el espejo por aquí. Entonces la Biblia es como un espejo. Muy bien. También nos enseña la palabra que es como una espada, ¿verdad? Es como una espada. Las espadas, bueno, en este caso la palabra nos enseña que ella actúa como una espada que penetra aquí en lo más profundo de nuestro corazón. Es una espada de doble filo, tanto cuando entra como cuando sale, ¿verdad? Penetra y de ambos lados tiene filo. Entonces entra en el corazón, pero también la palabra de Dios es como espada porque nos ayuda a defendernos delante del enemigo. Entonces, la Biblia también es como una espada. Muy bien. También las Escrituras nos enseñan que la palabra es como una lámpara. ¿Qué es lo que hacen las lámparas? Lo que hacen las lámparas es alumbrar, es dar luz, ¿verdad? Si en tu casa tú enciendes una lámpara o un foco, ¿qué es lo que hace? Alumbrar el lugar que estaba oscuro, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es como una lámpara. ¿Qué quiere decir? Que la lámpara produce luz, alumbra el camino, alumbra el lugar donde estamos y hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por lo tanto, la palabra de Dios, al alumbrarnos, nos enseña el siguiente paso hacia donde debemos de dirigirnos o de dar para no tropezar y para no caer. Entonces, la palabra de Dios es como una lámpara. Muy bien. También la palabra de Dios nos enseña que es como una semilla. Muy bien. La semilla, que es la palabra de Dios, lo que hace es ser sembrada. ¿Tú conoces algunas semillas? ¿Has visto algunas semillas? Todas esas semillitas tienen la finalidad de ser sembradas.
Si no son sembradas, no producen fruto. Por lo tanto, la palabra de Dios necesita ser sembrada. ¿Y sabes dónde va a ser sembrada esta palabra de Dios o esta semilla? En nuestro corazón. Este corazón tuyo y mío es un terreno, es un campo, ¿verdad? Es la buena tierra donde tiene que ser sembrada esta semilla para que eche raíz, para que pueda germinar y producir hojas y a la larga buen fruto. Entonces la palabra de Dios es como una semilla. Muy bien. Mira qué interesante. La palabra de Dios también nos enseña que es como un martillo, ¿verdad? Es como un martillo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿tú conoces los martillos? Lo que hacen los martillos es derribar, ¿verdad? Derribar. También hace muchas cosas, pero ¿sabes qué es lo que derriba la palabra de Dios? Nuestros propios pensamientos, todo aquello equivocado que tenemos en nuestra mente, que no va conforme a la palabra de Dios. Pero también los martillos ayudan a edificar. Por lo tanto, las Escrituras comparan la palabra de Dios con un martillo porque derriba nuestros malos pensamientos o los pensamientos equivocados y también nos ayuda a ser edificados, es decir, a seguir creciendo, a que se construyan en nosotros nuevos pensamientos correctos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus Escrituras. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es como un martillo. Muy bien. También la palabra de Dios nos enseña, mira qué hermoso, que es como el agua. Por supuesto que tú conoces el agua. Todos los días la usas. La usas para bañarte, la usas para lavarte tus manos, la usas también para quitar la sed. Cuando te da sed, ¿qué haces? Vas y tomas agüita, ¿verdad que sí? Bueno, pues las Escrituras nos enseñan que la palabra de Dios es como agua. ¿Por qué? Porque el agua refresca. Pero ¿sabes qué otra cosa hace el agua? El agua limpia. Y el agua también quita la sed, pero una sed espiritual. Por lo tanto, es muy importante que cada día escudriñemos las Escrituras para que sea quitada esa sed espiritual y podamos ser limpiados y refrescados con esa palabra del Señor. Entonces, la Biblia es como agua. Muy bien. Pero también nos enseña que la palabra de Dios es como alimento. Yo aquí te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, la miel es como alimento. La palabra nos enseña que es más dulce que la miel. Por lo tanto, tiene que ser deliciosa. El poder escudriñar, el poder leer la Escritura, el poder saborear cada palabra de la palabra de Dios. También nos dice o la compara como la leche, ¿verdad? Como este alimento. Tú consumes diariamente tal vez la leche y es algo que te ayuda a ser alimentado. Entonces también la palabra de Dios nos enseña que es comparada con la leche, pero también con alimento sólido. Por lo tanto, todos estos alimentos lo que nos enseñan es que debemos ser alimentados. Tú cada día consumes alimento, ¿verdad que sí? Porque tu cuerpo lo necesita, porque nuestro cuerpo necesita ser alimentado. Tú cada día desayunas, comes, cenas, ¿verdad que sí? Y tienes que ser alimentado porque debes crecer fuerte. Todo lo que tu papi y tu mami te dan para que tú seas alimentado o alimentada es para que tú crezcas fuerte y sano. Bueno, pues cada día debemos ser alimentados con la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la estudiamos, cuando la memorizamos, cuando buscamos aprender más de la palabra de Dios. Y ella nos ayuda a crecer fuertes de manera espiritual para seguir creciendo cada día, ¿verdad? Y estar fuertes todos los días de nuestra vida, alimentados, bien alimentados con la palabra de Dios. Y también nos enseña que es como el oro y como la plata. ¡Qué bonito! La palabra de Dios para ti, para mí, debe de ser más deseable que el oro.
Cuando tú ves el oro, la plata o alguna piedra preciosa, debe ser más deseable que eso. ¿Por qué la compara con el oro, la plata o las piedras preciosas? Porque es hermosa, porque es deseable, porque es de gran valor. Entonces tú y yo debemos valorar el estudiar la palabra de Dios cada día, porque es de gran valor para nosotros, para nuestra vida, y por supuesto es agradable a Dios que nosotros todos los días estemos estudiando de su palabra. Entonces la Biblia es como el oro, como la plata o como las piedras preciosas. Muy bien. Y bueno, para finalizar, quise dejar este elemento que es, ¿ya lo ubicaste? El fuego. Muy bien. Las escrituras también nos enseñan que la palabra de Dios es como fuego. ¿Por qué como fuego? La función del fuego es consumir. ¿Y qué es lo que consume la palabra de Dios? Consume todos nuestros malos deseos, todo lo incorrecto que va en contra de la voluntad de Dios o que no va conforme a su escritura, pero también purifica. ¿Qué quiere decir? Que hace puro todo aquello, ¿verdad?, que está expuesto a la escritura. Por lo tanto, tus pensamientos y mis pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos deben ser purificados por medio de la palabra que es comparada con el fuego. Bueno, pues hemos visto varios elementos, pero este elemento en especial quiero ponerlo aquí porque es el que vamos a usar para nuestra manualidad el día de hoy. Pero yo quiero hacer rápidamente un repaso contigo acerca de todos estos elementos. Mira, date cuenta cuántos elementos ocupa la palabra de Dios para ayudarnos a entender, a comprender más claramente de qué manera Dios quiere que actúe su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, cada día, ¿verdad? Tú en tu escuela, en tu casa, donde quiera que tú estés, que sepas de qué manera con estos elementos que tú conoces y que prácticamente todos los días tienes contacto con ellos, sepas de qué manera la palabra de Dios los compara para que puedas entender cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida. Mira, el espejo, porque refleja nuestra propia condición, que es una condición pecadora, nos refleja tal y como somos, pero también la palabra de Dios se compara como un espejo porque refleja la voluntad de Dios, refleja todo lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. También como una espada, ¿verdad? Que dijimos que penetra en lo más profundo de nuestro ser, entra hasta lo más profundo, ¿verdad que sí? Para convertir nuestra alma, nuestro espíritu, pero también para ayudarnos a defendernos del enemigo a través de la palabra de Dios. Lo compara como una lámpara. La lámpara alumbra, produce luz. Por lo tanto, la palabra de Dios es como una lámpara porque nos alumbra el camino, nos ayuda a ser dirigidos por el lugar donde debemos caminar para no tropezar y para no caer. También nos dice que es como una semilla, esa semilla que debe de ser sembrada en nuestro corazón, que debe ser una buena tierra para que eche raíz, ¿verdad? Y tarde o temprano dé un buen fruto. También nos enseña que la palabra de Dios es como un martillo y dijimos que ese martillo tiene la función de derribar. ¿Pero qué derriba? Dijimos que derriba nuestros malos pensamientos, todo aquello incorrecto que hay en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios nos ayuda a ser edificados. ¿Qué quiere decir esto? A que crezcamos en la palabra de Dios y que podamos construir un entendimiento correcto en nuestra mente, ¿verdad? Acerca de lo que quiere decir la palabra de Dios. También lo compara con el agua que tú y yo diariamente utilizamos, que nos refresca, que quita la sed, que limpia. Por lo tanto, la palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos refresca, pero también nos limpia. Nos limpia de aquello que está sucio, nos hace entender, ¿verdad?, qué es lo que está mal y es limpiado a través de su palabra. Pero también nos quita la sed, esa sed espiritual que debe haber en nosotros cada día por querer conocer más y más de la palabra de Dios.
Y también dijimos que es comparada, o la Biblia es como alimento. Aquí pusimos varios ejemplos, la miel, la leche y el alimento sólido, porque cada día tenemos que ser alimentados, debemos crecer fuertes espiritualmente. Así como en lo natural nos alimentamos de manera nutritiva, de manera correcta, la palabra de Dios es un alimento necesario para cada día. No podemos estar días, semanas, meses sin comer, ¿verdad? En lo natural tendríamos mucha hambre. Por lo tanto, así debemos ser con la palabra de Dios. No debemos de pasar ni siquiera un día para que nosotros podamos tener este alimento. Cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú abres la Biblia, tú estás siendo alimentado, estás siendo alimentada y estás haciendo que se nutra tu corazón, que se nutra tu espíritu con el alimento que no perece, que no se acaba, que es la palabra de Dios. También dijimos que la palabra de Dios es como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, porque así debemos verla, como algo de gran valor, algo que vale mucho más que el oro, mucho más que la plata y mucho más que las piedras preciosas. Y Dios nos dejó su escritura, Dios nos dejó su palabra para que la atesoremos, para que sea como un tesoro para nuestra vida. Cada que la leemos y cada que la entendemos realmente se convierte en un tesoro apreciable, hermoso, de gran valor. Y al final mencionamos el fuego. La Biblia es como fuego. Es fuego porque consume todos nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, todo aquello que es incorrecto delante de Dios, pero también purifica. ¿Qué quiere decir? Que hace puro nuestros pensamientos y nuestros deseos y van conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta cómo la escritura es hermosa, es de gran valor, cómo nos enseña, cómo nos edifica, cómo su palabra hace comparaciones tan sencillas, ¿verdad? Pero que nos ayudan a entender de qué manera la palabra de Dios actúa en nuestras vidas cada día. Y bueno, pues dijimos que nuestra manualidad del día de hoy iba a estar de acuerdo o basada en uno de estos elementos, ¿verdad? Que es el fuego. Pero tú puedes hacer cualquiera de ellos. Si te es posible hacer cada uno de ellos y tenerlos reunidos y guardaditos en alguna cajita para que cada que tú los veas recuerdes de qué manera la escritura compara a la palabra de Dios y recuerdes qué función tiene la palabra de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de todos nosotros, estaría muy bien. Pero en este caso, bueno, yo quise hacerles con este elemento de fuego. Y les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para la manualidad del día de hoy. Bueno, pues vamos a necesitar una hoja blanca tamaño carta. Esta hoja es una hoja de opalina gruesa, ¿verdad? Puede ser un pedacito de cartulina también del tamaño de una hoja carta. En esa hoja carta lo que vamos a hacer es dibujar o imprimir algo parecido a esto, que es un fuego con unos leños o unas maderas en la parte de abajo. Eso es lo que vamos a dibujar o a imprimir. Si tienes la facilidad de imprimir, muy bien. Si no, pide a alguien que te haga la figurita de fuego, algo muy sencillo para que tú lo puedas trabajar tu manualidad del día de hoy. Vamos a necesitar de igual manera tijeras. Vamos a tener cuidado con las puntas. Vamos a necesitar pegamento adhesivo o del que tengas en casa. De igual manera vamos a necesitar, aquí tengo papelitos recortados de China o de papel China. Los colores que vamos a utilizar van a ser el rojo, el naranja, el color amarillo y color café. Estos 4 colores son los que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cuando tú tengas tu papel China, lo vas a recortar en cuadritos o en rectángulos más o menos de este tamaño, no sé, de 4x4, de 5x5 aproximadamente. No importa que no queden iguales, porque todos estos papelitos los vamos a hacer bolita. Así como está aquí, mira, en bolita, todos esos papelitos los vamos a hacer bolita, cada uno de esos colores.
Aproximadamente la cantidad será para rellenar los espacios de la impresión de la imagen que te mostré al principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar estas bolitas de colores. Vamos a empezar con la parte de abajo. Yo voy a tomar mi pegamento adhesivo y lo que voy a hacer es pasar mi pegamento adhesivo en la parte que voy a rellenar con estas bolitas de papel china. Entonces yo paso mi papel adhesivo y comienzo a pegar, a rellenar todos los huequitos con mi papel china, sin que se vea nada de color blanco en la parte de atrás. Vamos a poner café en la parte de abajo. En la primera parte, bueno, yo puse color amarillo. Ahorita te voy a enseñar cómo queda terminado. Toda esta parte de aquí vamos a poner amarillo. Después en la parte del medio vamos a colocar color naranja, como para darle un poquito más de color a este fuego. Y en la parte de arriba vamos a colocar color rojo. ¿Y de qué manera va a quedar nuestra manualidad? Bueno, pues quedaría de la siguiente manera. Así quedaría nuestra manualidad. Entonces, si te das cuenta, todas las bolitas de color café están en la parte de abajo. Aquí un pedacito, una partecita de color amarillo, después naranja y al final en la parte de arriba color rojo. Esta sería la manualidad del día de hoy. Tú puedes usar esto, colgarlo colgadito, ¿verdad? Tal vez por recortarlo en la orillita y ocuparlo de portada, tal vez en algún libro, en alguna libreta, en tu Biblia, como tipo separador, no sé. Pues que tú lo ocupes para algo, ¿verdad? Y que cada que hagas estés haciendo esta manualidad, en el tiempo que estés ocupando para hacer esta manualidad, tú recuerdes que la palabra de Dios es como fuego, que consume nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, pero que de igual manera nos purifica nuestra alma, purifica nuestro espíritu. Y que recuerdes cada uno de estos elementos, ¿verdad que sí? Cada uno de ellos. Y bueno, allí donde estás, te voy a pedir que cierres tus ojitos, porque vamos a tomar un tiempo para orar. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora por este tiempo, Señor, por esta enseñanza. Yo te agradezco por cada vida que está escuchando este mensaje, Señor. Que tú les visites, Señor, allí donde se encuentran. Que tú permitas, Señor, que tu palabra actúe en ellos como agua, Señor, que refresca, que quita toda sed espiritual, que limpia, Señor. Que actúe tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje como lámpara, Señor, que alumbre sus caminos, Señor, que traiga luz y entendimiento, Padre, que tu palabra les dirija en cada paso que deben dar, Señor, para no tropezar y para no caer, que actúe como ese martillo, Señor, que derriba todo pensamiento equivocado, Señor, pero que también ayuda a edificar nuestra vida, Señor. Que la palabra de Dios actúe, o sea, esa semilla, Señor, que sea sembrada en los corazones de cada uno de los que escuchan este mensaje, de aquellos que estén expuestos a tu evangelio, a tu palabra, Señor. Que sea sembrada en buena tierra, Señor, para que pueda dar buen fruto, Señor. Que actúe tu palabra, Padre, como ese alimento, Señor, que sea ese alimento sólido, que nutra, que ayude a crecer espiritualmente, Señor, aquellos que estemos expuestos a tu palabra, que escuchamos tu palabra, Señor, que nos ayude a ser fortalecidos espiritualmente cada día para poder crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Que actúe, Señor, como cada uno de estos elementos, que la valoremos como esas piedras preciosas, más que el oro, más que la plata, Señor, porque es de gran valor tu palabra, Señor, que sea preciosa, Señor, que la amemos, que la atesoremos, Padre, porque tu palabra, Señor, es de gran valor, Señor. Ayuda, Padre, a cada vida, Señor, a cada personita que escucha hoy este mensaje, Padre,
Te doy gracias por permitirnos usar este medio, Señor, para compartir tu evangelio. Ayúdanos a crecer, Señor, cada día en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender de qué manera actúa tu palabra en nuestra vida, Señor. Tú has permitido que sean usados estos elementos en tu escritura, Señor, para que cada uno de los que leamos, Padre, tu evangelio, sepamos de qué manera tú quieres, Señor, que actúe tu palabra en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Señor. Y agradecemos por la obra que haces, por la obra que has hecho, Señor, y por la obra que harás en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te doy, precioso Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Pues nos vemos muy pronto en la próxima enseñanza.